Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Primero quiero agradecer a la Comisión de Derecho Administrativo por esta invitación que se me hace nuevamente y a ustedes por estar aquí en esta hora tan pesada después del almuerzo. Esperamos que no se nos duerman muchos. En primer lugar, quiero decirles que el enfoque de mi exposición, que se refiere a los órganos colegiados, está planteado desde el punto de vista de la jurisprudencia administrativa que en este tema ha emitido la Procuraduría General de la República y a partir de ella sobre algunos puntos que hemos encontrado sobre la necesidad de reformas puntuales a la Ley General en materia de órganos colegiados. En primer término, es importante señalar que la integración y el funcionamiento de los órganos de cualquier ente público se rigen en primera instancia por las leyes especiales que los crean y solamente ante la falta de regulación expresa, pues entra a regir de manera supletoria todo el ordenamiento jurídico administrativo y entre ellas las normas de la Ley General de la Administración Pública. Es por eso que los dictámenes que la Procuraduría ha abordado en esta materia normalmente parte del análisis de las leyes especiales y solo ante la ausencia de regulación pues se entra a aplicar las normas de la Ley General de la Administración Pública. Dejando establecido esto, debemos señalar que la particularidad de un colegio o un órgano colegial está en que el titular del órgano es un grupo o conjunto de personas físicas que actúan en igualdad de condiciones unas frente a las otras. Es un órgano pluripersonal, pues su titular es un conjunto de personas físicas llamadas a deliberar simultáneamente de acuerdo con normas de organización y a efecto de configurar esa voluntad del órgano colegiado. No puede dejarse de lado que la actividad propia del órgano colegiado es deliberar y votar las propuestas de acuerdo. Por ello, la función de todo miembro individualmente considerado consiste en participar en la formación de voluntad del colegio a través de la deliberación y el voto. El objeto último debe ser siempre la formación de esa voluntad y es lo que precisamente lo diferencia del órgano unipersonal. Para el ejercicio de esa función, el ordenamiento establece un régimen de funcionamiento particular que lo diferencia del accionar de un órgano unipersonal, que está marcado por los principios de colegialidad y simultaneidad en la toma de decisiones. El principio de colegialidad implica que toda la voluntad del órgano debe emitirse a través de una deliberación previa y el principio de simultaneidad, que a todos los miembros del colegio deben estar necesariamente presentes en la toma de esas decisiones. La Ley General y las leyes especiales han sido omisas, sin embargo, en determinar si los medios tecnológicos con los que contamos actualmente podrían utilizarse o no para cumplir con esos principios de colegialidad y simultaneidad. Piensen, por ejemplo, en si una videoconferencia podría o no garantizar esos principios a la hora de sesionar del órgano colegiado. Esto es uno de los temas precisamente donde la Ley General se nos ha quedado corta y debe actualizarse a la novedad de los tiempos. Nuestra jurisprudencia administrativa en la Procuraduría ha tratado de suplir esa omisión, reconociendo la utilización de tecnología para suplir algunas ausencias a la hora de sesionar el órgano colegiado. Ha aceptado, por ejemplo, la utilización de videoconferencias, pero este medio, hemos señalado, debe necesariamente garantizar esos principios de simultaneidad, colegialidad y deliberación. Por ello, hemos indicado
que estas sesiones virtuales deben necesariamente realizarse a través de un medio tecnológico que garantice el audio, el video y la transmisión de datos simultáneos. Por tanto, el pago de una dieta en un órgano colegiado que la tenga autorizada podría perfectamente darse en caso de que del integrante que participó virtualmente en esa sesión. Sin embargo, también hemos reconocido que la posibilidad de sesionar de manera virtual es una posibilidad excepcional por no estar contemplada expresamente en la ley. Se establece como de forma excepcional porque la asistencia a las sesiones es una de las obligaciones de los miembros del colegio y por tal motivo ese mecanismo no podría utilizarse como un mecanismo ordinario para la reunión del órgano. Asimismo, nuestra jurisprudencia administrativa ha señalado que cuando existe un régimen de suplencia, tampoco podría utilizarse el mecanismo de sesión virtual de manera ordinaria, sino únicamente ante la excepcionalidad de que el suplente no pueda sesionar de manera habitual en sustitución del miembro titular. Otro principio de gran relevancia en el funcionamiento de los órganos colegiados, además del de colegialidad y simultaneidad, es el principio de privacidad. El artículo 54 de la Ley General establece expresamente que las sesiones del órgano colegiado deben ser privadas. Por tanto, ante la inexistencia de una norma específica que establezca ese carácter público a las sesiones, no existiría un derecho a pretender la asistencia a una determinada sesión del órgano colegiado, salvo que ese derecho esté reconocido en una norma jurídica. Esta privacidad tradicionalmente ha sido justificada como una forma de asegurar la libertad y la participación e independencia de los diferentes miembros del colegio, entendiendo que no deben ser presionados por los diferentes grupos de interés que puedan tener interés, valga la redundancia, en las decisiones del colegio. Sin embargo, debemos cuestionarnos si hoy en día, a la luz de principios constitucionales como el de transparencia y el de publicidad, que tienden a evitar el secretismo de la actuación administrativa, si una norma de esta naturaleza se encuentra o no justificada en la actualidad. Es por ello que la jurisprudencia administrativa de la Procuraduría ha intentado mitigar este principio, reconociendo que no se violenta el principio de legalidad si es el mismo órgano colegiado el que decide abrir las sesiones a terceros. Esto lo hemos justificado no solo en la existencia de los principios constitucionales que les mencioné, sino además en la capacidad de autoorganización que tienen los órganos colegiados, puesto que esa potestad de autoorganización es inherente a toda organización administrativa y su objeto es que la autoridad disponga de los medios necesarios para cumplir sus fines. La integración del órgano colegiado es otro aspecto de organización que tiene consecuencias importantes para la validez de la actuación administrativa. Para que un colegio sesione válidamente debe, en primer lugar, concurrir el número de miembros necesarios para integrar el quórum estructural, que es aquel que presupone la existencia de un colegio debidamente integrado conforme lo dispone la ley. La ausencia de integración completa del colegio entrañaría un vicio en la constitución del órgano y traería aparejada la nulidad de sus actos. Por tanto, los miembros de un colegio siempre deben estar investidos de conformidad con la ley. Esta integración debe realizarse con el número previsto en la ley, pues es un requisito necesario para el ejercicio de la competencia. A diferencia del quórum estructural,
El quórum funcional nos indica el número de votos favorables que debe tenerse en una sesión determinada para la adopción de un acto administrativo completo, que también debe ser conforme a la ley para la validez de esa decisión. Dentro del ejercicio de la actividad realizada por los diferentes órganos colegiados, resulta esencial la potestad que tienen para sesionar y para discutir los diferentes temas bajo su conocimiento. De ahí la importancia en la elaboración de la agenda o del orden del día a tratar en cada sesión, pues permite a los integrantes del órgano anticipar y prepararse para la discusión de los asuntos que serán sometidos a su conocimiento. En el ámbito administrativo, la Ley General establece que corresponde al presidente del órgano colegiado confeccionar el orden del día teniendo en cuenta las peticiones de los demás miembros del colegio. Llama la atención en esta materia que el legislador haya otorgado esa atribución al presidente y no a su secretario, entendiendo que podría considerarse una función típicamente administrativa. En la práctica, esta confusión tiende a que muchas decisiones de órganos colegiados se declare su nulidad al elaborarse el orden del día por el órgano incompetente. Este es un tema también donde debe valorarse si resulta o no necesaria una reforma en la ley general. Existen algunos colegios donde su presidente es un funcionario de alto rango, por ejemplo, piénsese en un ministro que tiene un cargo de gran responsabilidad y que se convierte en un problema práctico que la ley le haya otorgado una competencia que tradicionalmente ha sido considerada de naturaleza administrativa, como la elaboración de la agenda. Sin embargo, no significa esto que deba restarse importancia a la formación del orden del día que antecede a la sesión, puesto que esto es precisamente lo que permite dar noticia anticipada de los asuntos por tratar. No puede considerarse que sea entonces una función meramente formal, sino que por el contrario, ese orden del día es un proceso, forma parte del proceso de racionalización del funcionamiento administrativo. A través de la formación y comunicación anticipada, se permite a los miembros tener conocimiento y tiempo para informarse y adoptar la decisión o la posición que consideren conveniente ante la adopción de un acto concreto. Dada la finalidad de ese orden del día, este no podría ser modificado de manera unilateral por el presidente, sino que se requiere del acuerdo de la mayoría calificada de los miembros del colegio para alterar esa voluntad. En esa misma línea, en materia municipal, por ejemplo, se atribuye al presidente del Consejo Municipal la competencia para la elaboración del orden del día y solamente puede modificarse o alterarse cuando 2/3 partes de los miembros del colegio del Consejo Municipal estén de acuerdo con ello. De lo anterior, podemos extraer que la validez de los actos adoptados quedaría supeditada a lo que se plantee previamente en ese orden del día y solo podría modificarse en casos de urgencia. Por tanto, al secretario del órgano colegiado le correspondería básicamente la función de levantar las actas de las sesiones del colegio, pero no podría decidir sobre los temas a tratar que la ley le ha otorgado como competencia al presidente. Este levantamiento de actas por parte del secretario también constituye un requisito de validez de los acuerdos tomados en la respectiva sesión. Las actas, según lo ha reconocido reiterada jurisprudencia administrativa y judicial, son documentos que contienen acuerdos a los que ha llegado el colegio en sus sesiones, los motivos que llevaron a su adopción y cómo se llegó a ese acuerdo. Por tanto, las actas permiten controlar
las reglas legales relativas al funcionamiento del órgano colegiado y constituyen una formalidad sustancial. Las actas deben expresar las circunstancias de tiempo y lugar bajo las cuales se adoptó el acuerdo respectivo y por eso, si la sesión fue realizada de manera virtual, como les comenté, pues deben consignarse en el acta donde está ubicado el miembro ausente o que sesionó virtualmente, las razones que existieron para ello y por qué se hizo necesaria la realización de una sesión virtual. En consecuencia, el levantamiento del acta constituye un requisito de vital importancia para el funcionamiento de los órganos colegiados y por eso resulta indispensable que sea levantada también por la persona competente, que en este caso es el secretario. Además de garantizar el contenido del acta, el secretario goza de fe pública administrativa y por lo tanto esto es una garantía de veracidad y de exactitud de lo que el acta consigna. La Ley General, sin embargo, no establece cuáles son los requisitos para ocupar el puesto de secretario de un órgano colegiado. Nuestra jurisprudencia administrativa ha aceptado que ante la ausencia de norma especial sean incluso los miembros de las asesorías jurídicas los que ocupen estos cargos, pero no existe una norma que regule tampoco esta materia. Sobre los acuerdos de los órganos colegiados, debemos indicar que estos, por disposición de ley, quedan firmes en la sesión siguiente que se adopte el acto administrativo. No obstante, mediante la votación de 2/3 de los miembros del colegio, podría ser que se anticipe la adopción de ese acuerdo para la misma sesión. Esta decisión, sin embargo, requeriría de una mayoría calificada, puesto que de lo contrario se incurriría en un vicio de competencia. Finalmente, por el tiempo, quisiera hablarles de un tema muy importante. Me interesa resaltarles lo relativo al periodo de nombramiento y régimen de suplencia de los órganos colegiados. Normalmente debe acudirse a las leyes especiales de creación de los diferentes colegios para analizar cuál es el periodo de nombramiento de un órgano colegiado y cuál es su régimen de suplencia. Sin embargo, en muchos casos esas leyes especiales son omisas en la regulación de estos dos temas. La Ley General, en el capítulo referente a los órganos colegiados, no dispone tampoco ni hace referencia a un plazo general para el reemplazo de los titulares de un órgano, lo cual se presenta como una necesidad cuando las leyes especiales no incluyen este tema. Solamente el artículo 49 dispone una norma relativa al nombramiento del presidente durante un plazo de 1 año y se establece un régimen de suplencia para el presidente y el secretario del órgano. Sin embargo, la ley no señala nada con relación a otros integrantes del colegio. Y esto reviste especial importancia cuando estamos frente a órganos colegiados de los denominados representativos de intereses. Estos órganos colegiados son aquellos que son integrados por diferentes representantes, ya sea de instituciones públicas o de la sociedad civil. Muchos de ellos tienen participación de ambos sectores. Y la Ley General es omisa en cuanto a regular el funcionamiento de estos órganos colegiados integrados multisectorialmente. Debemos cuestionarnos en la práctica si el órgano colegiado es al que le corresponde los mecanismos de escogencia, selección o incluso el régimen de suplencia de sus integrantes, o si en el caso de los órganos representativos de intereses corresponde a cada uno de los sectores representados en el órgano colegiado hacer la designación
de los tiempos y del régimen de suplencia de estos integrantes. Es un tema que todavía se discute y aunque nuestra jurisprudencia administrativa se ha referido a este tema, existen cuestionamientos en el ámbito judicial que nos obligan a plantearnos una necesidad de regulación sobre estos colegios en especial. Debemos determinar si cada grupo o institución es autónoma y soberana para decidir sobre los candidatos que envían a los diferentes órganos colegiados, lo cual incluiría también el plazo para que ejerzan esa representación si la ley no lo dispone. Pero por otro lado, debemos cuestionarnos si dejar en manos de los sectores la integración del órgano colegiado podría afectar o no la continuidad en el funcionamiento de estos órganos. Normalmente, en la práctica, son órganos que tardan mucho tiempo en integrarse y ante la ausencia permanente de alguno de sus miembros, también la reposición se hace lenta, puesto que el mecanismo de escogencia de los suplentes debe ser igual a aquel que se utiliza para el nombramiento de los titulares. Sin embargo, la Ley General no señala cómo deben sustituirse este tipo de órganos colegiados. Por tanto, hemos considerado que en la práctica resulta indispensable que exista una referencia expresa en la Ley General de la Administración Pública sobre los órganos representativos de intereses. Hay muchos temas más que nuestra jurisprudencia administrativa ha mencionado en el tema de órganos colegiados, ha sido muy rica y profunda sobre este tema. Sin embargo, por las razones del tiempo, que ya se me acabó, voy a dejar mi exposición aquí, dando las gracias de nuevo por la invitación que se me hace a una actividad de estas que resulta de mucha importancia para todos, especialmente por el intercambio de experiencias desde las diferentes instituciones de donde venimos. Muchas gracias.